Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza en este día. Les recuerdo que estamos hablando del primer capítulo de Ezequiel. Les recuerdo que habíamos dicho que las profecías, tanto de Isaías como de Jeremías, Daniel también en su momento que lo vimos, ¿verdad? Y ahora que vamos a ver, que estamos viendo Ezequiel, muchas veces tenemos ciertos sueños o ciertas visiones, las cuales creemos de una forma. Sin embargo, Dios tiene un propósito muy diferente, ¿sí? Por eso cuando nosotros vayamos a comentarle a alguien cierto sueño o cierta visión que tuvimos, debemos de hacerlo con una persona que esté bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que la interpretación sea la correcta, sea la adecuada, sea la que viene de parte de Dios, porque Dios tiene sus propósitos para con nosotros. Ayer hablábamos acerca de Ezequiel, y veíamos, ¿verdad?, que más que nada el capítulo primero de Ezequiel nos habla acerca de, ya Ezequiel empieza a dar una perspectiva de lo que habría de venir, ¿sí? Estábamos en ese tiempo, se estaba aproximadamente a 480, 450 años antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? En la época que estamos hablando del libro del profeta Ezequiel. Entonces, pero como les recuerdo que ya había comenzado el nuevo orden mundial con Nabucodonosor cuando construyó esa imagen, ¿verdad? Entonces ya Dios había hecho a un lado a los judíos, ¿sí? Les dijo, pónganse un momentito aquí mientras le voy a dar entrada al tiempo de los gentiles. Entonces, como comenzaba el gentilismo, por eso es que ya Dios ya empezaba a dar señales de que iba a venir su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él iba a llevar el mensaje primeramente a los judíos, pero después de los judíos, los gentiles también iban a recibir el Evangelio de Cristo. Entonces, esto es lo que nos marca el libro de Ezequiel. Empieza a mezclar entre judíos y gentiles, ¿sí? Hablábamos de seres un poquito extraños, ¿verdad? Pero no, ya vimos que esos seres extraños no son otra cosa más que las personas, ¿verdad?, que iban a recibir el Evangelio de Cristo. Pues bien, nos quedamos en del capítulo 1, nos quedamos en el capítulo 13, cuando dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. ¿Qué significa? Que la palabra que iba a traer Cristo, el Evangelio de Cristo, que volvemos otra vez a recordarles, Cristo no vino a formar una religión. Cristo vino a enseñarnos un estilo de vida, una forma práctica para vivir, para no tener tantos problemas, tantos sinsabores, tantas inconveniencias. Pero nosotros siempre hemos querido, no aprendemos de nuestra propia historia, ¿sí? Y preferimos siempre meternos en camisa de 11 varas, tener problemas, vivir bajo los problemas, cuando Cristo nos enseñó en Mateo 5, ¿verdad?, 6 y 7, el sermón del monte, de cómo debe de vivir el hombre para que pueda vivir tranquilamente a su paso por este mundo. Entonces, la palabra que Cristo traía, el mensaje que Cristo traía es fuego, ¿sí? Es fuego, carbones encendidos, dice la palabra de Dios. Es fuego que resplandecía, y de ese fuego salían relámpagos, porque la palabra de Dios es vida, es poder, ¿sí? Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. La palabra de Dios, cuando se empezó a dar, salió por todos lados, ¿sí? Y se distribuyó hasta lo último de la tierra, como dice el libro de Mateo, ¿verdad? Dice el 15: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a seres vivientes a los 4 lados. Aquí hay algo muy interesante. Habla de unas ruedas, pero que están sobre la tierra, ¿sí? Pero aquí a veces nosotros visvariamos en querer saber qué significaban, y a veces le damos un significado diferente. Pero les recuerdo que nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de sus mensajes eran parábolas tan sencillas como decir: ustedes son la luz del mundo. Si ustedes
ponen la luz, una lámpara encendida, la ponen y encima le ponen un cajón, pues la lámpara se oculta. Sin embargo, si ustedes quitan ese cajón y la lámpara la ponen sobre el cajón, va a alumbrar la pieza, va a alumbrar la recámara, va a alumbrar la casa. Y en la medida que ustedes pongan más arriba la luz, va a alumbrar más. Y si la ponen hasta arriba, va a alumbrar toda la casa. Así es como debe de ser el Evangelio de Cristo, así es como debemos de ser nosotros. Así es como le dijo a los judíos que eran: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la mesa. ¿Sí? Si hay una comida, ¿a poco se pueden comer un huevo, la clara de un huevo sin sal? Es insípida. Sin embargo, si le ponemos un poquito de sal, agarra sabor, ¿sí? Entonces nosotros con el Evangelio de Cristo somos los que le ponemos la sal al mundo, ¿sí? Le damos luz al mundo, ¿sí? Entonces, pero sin embargo dice las ruedas sobre la tierra. A veces nosotros decimos, pero ¿qué significarán esas ruedas? Vamos, hermanos, es tan simple y tan sencillo que podemos considerar que acaso en la actualidad, como también en ese tiempo, no había ruedas que jalaban los caballos, o que los caballos jalaban y se hacían carruajes. No, el carruaje se fue modificando hasta ahorita que tenemos los autos, ¿sí? Una rueda sobre la tierra, y ese auto nos lleva a otros lugares a llevar la palabra de Dios, ¿sí? Hay autos pequeños, hay autos grandes, hay autobuses, Entonces, a las ruedas a las que se refería el profeta Ezequiel en ese tiempo, Dios se lo daba a entender, y él lo explicaba de esa manera. Son las llantas que ahora tenemos en la actualidad, que nos llevan por medio de automóviles a diferentes partes, incluso del mundo, porque ¿qué acaso los aviones que vuelan no necesitan llantas también para el despegue o para el aterrizaje? Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo, amados hermanos, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los 4 lados. ¿Cuántos? Ahora sí, me río porque es curioso. ¿Cuántas llantas tiene un carro? 4. Aquí dice, había 4 llantas. Había 4 ruedas, ¿sí? A los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra eran semejante al color del crisólito, ¿sí? Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Rueda en medio de rueda. Eran 4 ruedas similares, eran iguales, eran idénticas. ¿Y qué acaso? Yo les pregunto, y me vuelvo otra vez a reír, ¿qué no hay un ring? Y sobre el ring, ¿qué se le pone? El neumático negro, ¿sí? Rueda sobre rueda, dice las Sagradas Escrituras. Sobre un auto sobre el mismo ring no puede obrar, no puede maniobrar, no puede pero sin embargo le pones la rueda de hule y lo hace maniobrable, ¿sí? Fíjese nada más desde cuándo con Ezequiel 460 años antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? 2400 años, desde hace 2400 años, Ezequiel ya nos estaba dando a entender que iba a haber autos que se iban a maniobrar por medio de llantas, e incluso los rines, llantas incluso para los aviones, ¿sí? Vamos a verlo ahorita. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, que el auto no puede dar vuelta a la derecha, que el auto no puede dar vuelta a la izquierda, que el auto no puede hacerse de reversa, que el auto no se puede ir hacia adelante. Tan práctico y tan sencillo que son las profecías, pero siempre tienen que ser bajo la inspiración del Espíritu Santo. No se volvían cuando andaban. Un auto siempre se maneja hacia el frente. Para reversa sí es para hacer alguna maniobra, ¿verdad?, de estacionamiento, pero normalmente el auto siempre va hacia adelante. Y sus aros eran altos y espantosos. Bueno, hay algunos autos que hemos visto muy estratosféricos, ¿verdad? Incluso hay concursos de autos grandotes, que son llantas que dicen, órale, están muy fuera de sí, pero bueno, dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban juntos con ellos, que el conductor, el auto normalmente entiende el conductor,
el, el copiloto y en la parte de atrás no hay hombres también. El asiento trasero es para 3 personas, estamos hablando de 5. Y si se trata de un autobús, es el chofer y 45 pasajeros, ¿sí? ¿O no es así? Por eso dice, cuando los hombres andaban juntos, las llantas andaban juntos con ellos, con los vivientes. Cuando los vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban de la tierra. Aquí es donde les comento de los aviones. Cuando los aviones, dice, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, o sea, podríamos simular a los aviones. Los aviones tienen 3 llantas, 3 juegos de llantas, 2 adelante y 1 atrás. Y cuando las llantas, dice, se elevaban, los hombres también se elevaban las llantas, ¿sí? Las ruedas también se levantaban. Por eso les digo que también él había visto como profecía la era de los aviones, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban sobre las ruedas. ¿Qué acaso hoy, cuando se lleva la palabra del Señor a otro continente o a otro país, no se va en avión? ¿No se levantan estas ruedas? ¿No se levantan los seres juntamente con las llantas? Y cuando bajan, ¿no bajan también las llantas? ¿No se bajan también los seres vivientes? Esto es lo que veía Ezequiel, ¿sí? Nada más que nosotros a veces decimos tantas cosas que la realidad la dejamos a un lado. Cuando ellos andaban ellas y se paraban ellas mismas. Cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban sobre las ruedas. Recuerdan que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, su paso por el desierto, a la voz de Dios, el pueblo se levantaba y empezaba su caminar. Y a la voz de Dios, el pueblo paraba y se asentaba en el desierto para descansar por un tiempo, ¿sí? O sea, a la voz de Dios es como se llevan a cabo todas las cosas. Nadie es como le llaman, arquitecto de su propio destino, porque dicen, es que el hombre es el arquitecto de su propio destino. No es cierto, el destino del hombre lo maneja Dios. Si Dios quiere que tú te vayas a predicar a Europa, Él va a hacer todo el movimiento adecuado para que tú lleves su bendita palabra a Europa. Quiere que vayas tú a predicar a Asia, Él va a hacer todo lo posible para que tú te vayas a predicar a Asia. Es así como se maneja todo, conforme al Espíritu de Dios. Él es el que nos maneja, ¿sí? Dice, y debajo de la expansión de las alas, ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Ayer hablamos de que las alas significan seguridad, te dan un respaldo, te dan una protección. Eso es lo que significan las alas. Y cuando nosotros llevamos la palabra del Señor a otras latitudes, a otras naciones, a otros países, a otros lugares, siempre va acompañada con un respaldo de que el Señor es el que te protege, es el que te cuida, es el que está pendiente de ti. Y cuando se paraban y se bajaban sus alas, dice, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Hay una expansión que habla que como si fuera un ¿cómo se llama? Los que usan los buzos. Sí. Bueno, hay unos buzos que usan una como careta. También lo usan los extraterrestres, no olvidémonos de los extraterrestres, porque eso no existen. Los que van a la luna, los astronautas, ¿sí? Miren desde cuándo existe ese instrumento dentro de la vida del hombre. Ezequiel ya lo estaba manifestando, ya lo estaba programando, profetizando desde ese tiempo. Esas caretas, ¿sí? Existen, bueno, están profetizadas desde hace casi 2500 años, ¿sí? Nada más que nosotros tenemos que les vuelvo a repetir, siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Dice el 25, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde su aspecto de sus lomos para arriba, y
y desde sus lomos para abajo vi que aparecía como fuego que tenía el resplandor alrededor. O sea, esa es la protección que da el Espíritu Santo, que te da poder, te da fuerza, te da fortaleza, ¿sí? Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer al resplandor alrededor. Recuerden que cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas, él bajó y la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés, que el pueblo no lo podía ver. ¿Por qué? Porque el pueblo había perdido la gloria divina. Por eso es que no pudieron ver el rostro fulgurante que tenía Moisés, pero era el Moisés prácticamente que también aquí nos marca, ¿eh? Nosotros como cristianos, cuando llevamos la palabra, ¿sí? Hay algo en nuestro rostro que nos hace brillar delante de la gente. Hay gente que luego a veces nos dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Sí? Es que en tu rostro se ve algo diferente, se ve diferente de tu rostro, hay algo que denota. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano, tú llevas la palabra de Dios y es así como debe de ser, amados hermanos. Debemos de ser testimonio para la gente. Mañana continuamos con el capítulo 2. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.